Hola, bendiciones. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor y poder reflejar la bendición de Dios a través de nuestras vidas cuando vemos esto hermoso de la naturaleza y vemos todas las cosas que Dios ha creado. Tenemos un nuevo día, un nuevo respirar y podemos decir que Dios hasta este momento ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Hoy quiero compartirte un versículo bíblico que está en Juan capítulo 21, desde el versículo 9. Dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Estamos en el momento en que Jesús resucita y se le aparece a un grupo, a ciertas personas en diferentes lugares, pero a los discípulos ya esta era la tercera vez que se les aparecía. Ya habíamos dicho que se le apareció por primera vez estando ellos en una de las casas de uno de los discípulos, estaban ahí reunidos y se les apareció Jesús, pero no estaba Tomás, ¿ok? Esa fue la primera vez. La segunda vez se les vuelve a aparecer a los discípulos ya estando Tomás, y eso ya lo habíamos visto cuando empieza a explicar por qué Tomás era incrédulo en el momento. En vez de creer en la resurrección de Jesús, así no haya visto a Jesús en el momento. Y esta es la tercera vez en esta condición que se le aparece a los discípulos, y habíamos dicho que Jesús ya había hecho un milagro parecido al inicio de su ministerio y que nuevamente repite este milagro ya después de la resurrección. Pero esto no fue solamente acompañado de un milagro. Jesús los invita a comer con él. Y ellos estaban como que si era Jesús, si era el Señor, estaban como que algunos de ellos con la perspectiva de que de repente no fuese Jesús, sino fuese tal vez una imaginación de parte de ellos. Pero lo grandioso de esto es que Jesús los invita a comer a aquellas personas que habían presenciado 3 años de su vida juntos y que Jesús en muchas oportunidades comió con ellos. Ellos podían ver la expresión de Jesús hasta en el partir el pan, hasta el cómo él seccionaba el pescado. Era algo característico de Jesús. Y cuando los primeros discípulos a los cuales se les apareció, que iban en vía de Emaús, dice que cuando comieron con Jesús, en ese momento sus ojos fueron abiertos y pudieron ver que era el Maestro, el que les había dicho que iba a resucitar. Asimismo, nuevamente estos discípulos estaban acá y ellos, al ver comer a Jesús, al ver que no era un fantasma, no era un espíritu, querido amigo, porque un espíritu no puede comer, un espíritu no tiene una masa donde depositar esos alimentos, pero Jesús comió con ellos. Estaba resucitado en un cuerpo completamente glorificado que podía alimentarse tal igual como ellos se alimentan. ¿No le parece esto tan tremendo, tan poderoso, que tú experimentes estar con una persona tan cercana y como lo era Jesús para ellos, y que a la vez esa persona no era una visión, no era un espíritu, sino que esa persona come, esa persona se alimenta y a la vez también parte el pan y el pescado con ellos para que ellos se alimenten? Recuerdo una palabra que está en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20, cuando Dios les habla a las iglesias, y a una de esta iglesia llamada Laodicea, una iglesia que estaba viviendo un tiempo
de un cristianismo fácil, donde su vida no era ni fría ni caliente. Estaban viviendo de una manera tibia, estaban viviendo de una manera que compartían con las cosas del mundo, pero a la vez también compartían con las cosas de Dios. A estas personas Dios les llamó tibios y les dijo: mira, tengo esto en contra de ustedes, que ustedes están con los afanes de la vida, están haciendo riquezas, creyendo que hacerse rico es el objetivo, cuando esas riquezas lo que los están volviendo es más pobres. Y Jesús añade a esta reflexión que le da a esta iglesia, añade este versículo que está en el versículo 20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y esto me parece interesante, porque muchas personas han utilizado este versículo para utilizarlo con personas inconversas, con personas que no conocen de Dios. Pero este versículo fue utilizado precisamente con personas que aparentemente eran cristianas, personas que aparentemente tenían un tiempo caminando con Jesús, pero Jesús a estas personas los invita a comer. Y esto me llevó a esto, porque los discípulos estaban en un momento en que se sentían solos, en un momento en que qué iba a pasar con sus vidas, si iban a regresar otra vez a lo que ellos hacían antes, eran pescadores, o simplemente iban a servir al Señor. Y el Señor está allí para decirle, para darle directrices. El Señor está allí para darle un ánimo de que sigan adelante con el ministerio, de que no se queden a un lado, de que no se enfríen, de que no se vuelvan esas personas tibias que no les importa nada. Y hoy en día vemos cristianos que están en esa condición, que viven una vida de libertinaje, viven una vida light en el cristianismo, cuando verdaderamente Dios está buscando encender la llama y los está invitando a comer nuevamente, a que tú puedas sentarte a la mesa del Maestro y puedas deleitarte con lo hermoso de su comida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Jesús revela que la palabra de Dios es nuestra mejor comida, y cuando los está invitando nuevamente: mira, yo quiero que me invites a tu casa, yo quiero nuevamente comer contigo, que tú te sientes a la mesa. Está invitando a gente cristiana que ha perdido la devoción y el amor por la presencia del Señor. Querido amigo, quiero llevarte a la reflexión de esto. Quiero decirte que si tú te has enfriado, te has colocado tibio en la presencia del Señor, ya no te da ganas de orar, ya no te da ganas de leer la Biblia. Vuelve nuevamente a encender esa llama, y la primera invitación que Dios te hace es que vuelvas a sentarte a la mesa a comer con Él. Vuelve a sentarte a la mesa a comer en su presencia, a deleitarte con su Espíritu Santo, a deleitarte con los manjares que Él tiene para ti. La Biblia describe que en la presencia del Señor hay delicias. Delicias que podemos comer todos los días si nosotros decidimos acercarnos al Señor. Esa es la invitación que te hago hoy. Si tú te has enfriado en los caminos del Señor, vuelve a encender la llama. Ven, Jesús te está invitando a comer con Él. Dios te bendiga.